Bueno, primero agradecerle su exposición y segundo, yo quiero hacerle un par de preguntas breves para que en la segunda intervención usted pueda desarrollar, supongo que algunas cosas ya estaban por ahí. Primero, con respecto, porque claro, usted viene aquí hoy a comparecer como director del ISTAT, pero para comparecer en esta comisión de infancia, entonces lo que nos interesa, a mí especialmente en esta comisión, en otras también podrían ser otros aspectos, todos los datos en relación con la infancia. Es verdad que nos ha preocupado muchas veces y le pregunto la falta a veces de actualización de estos datos, si tienen recursos suficientes, si el ISTAT está o si necesita personal, porque estamos en un momento importante para saber cuáles son las carencias también y para que sea realmente una herramienta que nos sirva de forma actualizada para todos los temas que tenemos que trabajar y que son transversales cuando hablamos de infancia. Entonces, por ejemplo, si tenemos datos suficientes de infancia segregados por género, que nos parece un tema bastante importante. Si los tenemos también segregados por islas, si los tenemos segregados por bloques de edades, si los tenemos segregados, hablando de infancia, por tipos de familias, que también nos parece un dato muy interesante. Sabemos que las familias han cambiado y que ahora tenemos familias monoparentales, homoparentales, familias reconstituidas, familias nucleares clásicas, porque para analizar la situación de la infancia, cuál es su nivel de bienestar, también tenemos que conocer todos esos datos y cómo influyen, ¿no? En qué situaciones, si también manejan datos de familias adoptivas, de familias acogedoras. Si el ISTAT maneja todos estos datos, en relación, me imagino que en coordinación también con la Dirección General de Infancia y Familia, de Protección de la Infancia y la Familia, nos interesa mucho para poderlos trabajar bien. Estamos hablando y especialmente preocupadas en esta comisión por la situación de la pobreza infantil, que es un tema que nos preocupa en profundidad a todos los grupos de este Parlamento. Entonces, para entender bien cuáles son las causas, cómo incluso ahora la pandemia está agudizando esa situación que ya de partida teníamos con respecto a la situación de la pobreza infantil en Canarias, con datos muy preocupantes, por los que nos facilitaba también UNICEF, y saber cómo, si ustedes tienen todos estos ingresos familiares y cómo repercuten, cómo podemos utilizar. Mi pregunta es fundamentalmente, con esos datos que le estoy planteando, cómo nosotros desde el Parlamento podemos mejorar nuestro trabajo teniendo, o sea, qué facilidades vamos a encontrar a través del ISTAT para poder profundizar en las causas que generan la pobreza en la infancia en Canarias y para buscar también los mecanismos de poder erradicarlas, de poder trabajar y poder combatirlas. En fin, sabemos que es fundamental y en esta comisión de estudio para la infancia y la adolescencia en Canarias nos parece básico contar con unos buenos datos para poder resolver de forma certera y con la mayor capacidad posible ir a la raíz de los problemas y buscar las soluciones adecuadas en cada situación. Fundamentalmente es eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Primero, darle las gracias a la señora Araceli por estar aquí. Creo que es súper interesante esta comparecencia y, además, como siempre nos pasa cuando son temas tan candentes, nos falta tiempo, ¿no? Yo quería matizar un par de cositas porque, bueno, hoy estamos en un día muy importante, pero voy a empezar con el tema de la ley, porque la ley nuestra canaria fue modificada con la Ley 1 de 2017, que modifica la Ley de Prevención y Protección Integral de los menores contra la violencia de género. Y precisamente solamente se modificaron 2 artículos, fue en la legislatura pasada, pero me parece muy importante porque intentando adaptar nuestra ley del 2003 al Convenio de Estambul, modificamos un par de artículos, en concreto el artículo 2, que dice así, con redefinición de la violencia de género y el ámbito de aplicación. Dice, la referencia a las mujeres incluida en la presente ley se entiende que incluye también a las niñas y adolescentes, salvo que se indique de otro modo. Asimismo, se considera incluida la violencia ejercida sobre menores y personas dependientes de una mujer cuando se agreda a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquella. Y a mí esta parte me parece súper importante, y se reconoce que los niños y las niñas son víctimas de las violencias machistas como testigos de la violencia dentro de la familia. O sea, solo por el hecho de ser víctimas, nuestra ley canaria, y en ese sentido estamos por encima de la legislación estatal, que aún no ha adaptado el Convenio de Estambul a la legislación del 2004, o sea, yo creo que dimos un paso adelante reconociéndolo, que ya solo, es que parece que es poca cosa, pero como usted bien ha indicado antes, o sea, percibir como testigos la violencia que está ejerciendo, no necesariamente tienen que agredir físicamente a los niños, solo con ver la agresión
psicológica, verbal, las humillaciones a la madre, ya no digamos cuando hay también malos daños físicos, los niños ya son víctimas de esa violencia machista porque eso genera traumas, dolores y, bueno, situaciones muy difíciles, como usted sabe como psicóloga. Y lo que es peor, y algo que a nosotros nos preocupa mucho, es que esto además genera conductas que después se reproducen con el tiempo, que uno se queda... a mí me costó mucho trabajo entender que un niño o niña maltratada en su infancia por su padre después se convierta en un maltratador de adulto. Me parecía que casi que como principio tendría que ser lo contrario, pero no, porque al final somos de la manera que nos educan de alguna manera e interiorizamos ese tipo de conceptos, lo cual es tremendísimo, y de ahí la importancia de cortar de pleno y de todas las maneras posibles lo que es la violencia infantil, porque hay que romper las cadenas. Hoy, además, estamos en un día muy especial, 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y cuando hablamos de los niños como víctimas de violencia machista, hablamos también de esa otra parte, que es tremenda, y también de lo escalofriante que es conocer los datos, que también nos gustaría, si usted puede hablarnos algo de esto, de cómo la mayor parte de las veces de los casos de situación de abuso sexual infantil se hacen en el ámbito de la familia, por personas muy próximas, muchas veces familiares, o personas de contextos muy cercanos, amigos, tíos, gente muy próxima a la familia, lo cual es aún más doloroso, más traumático, si no es alguien extraño, sino alguien que se supone que la niña o el niño tiene confianza en esa persona, está dentro de su ámbito de las personas que le tenían que proteger, y son precisamente esas personas las que abusan sexualmente. Es un dato demoledor y, además, las cifras que no... Antes estábamos hablando de cifras estadísticas, pero desgraciadamente también sabemos que son mucho más de lo que conocemos, que ahí hay todo un iceberg sumergido que solamente conocemos la punta, datos escalofriantes, y nos gustaría, en su experiencia, si conoce, cómo abordarlo, en la parte humana, es decir, qué necesitamos, qué recursos tenemos que poner. Estamos aquí en el Parlamento de Canarias, ¿qué podemos exigirle al Gobierno para trabajar no solamente en la prevención, sino después para abordar de la mejor manera posible, cuando detectamos los mínimos casos, a la mínima alerta posible, esta situación de abuso sexual para las niñas y niños? Muchas gracias.